Estos programas de Hora de Noticias son presentados por el estudio jurídico de quien les habla, Ezequiel Trumper. Así que si necesitan cualquier tipo de información o asesoramiento legal sobre cualquier tema jurídico, sean temas de divorcio, separación de bienes, temas comerciales o incluso criminales, o si necesitan, como deberían necesitar, hacer un testamento o actualizarlo, hacer un Enduring Power of Attorney o un Enduring Guardianship, o incluso hacer poderes en castellano para ser utilizados en Sudamérica, ahora en esta época que no pueden viajar especialmente, no duden en llamarme. Pueden llamarme directamente a mi teléfono móvil, que es el 0412-388-369. Tenemos tarifas preferenciales para la gente de habla hispana y va a ser un placer poder asistirlos. Reitero, mi número de móvil directo es el 0412-388-369. Yo soy Ezequiel Trumper, soy abogado y notario público aquí en Australia y estoy a vuestra disposición. Y ahora sí, nos vamos a las noticias. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva semana y una nueva edición de Hora de Noticias. Hoy es el día lunes 8 de marzo del año 2021. Les habla Ezequiel Trumper y gracias por estar allí una vez más en este programa que tiene comentarios, información y opiniones acerca de lo que está pasando en Australia, que es demasiado últimamente, y algunas otras partes del mundo, y que les traemos todas las semanas de lunes a jueves, y que además pueden escuchar en el 87.8 FM de Radio Austral, en la aplicación de Radio Austral y también online a través del canal de YouTube de quien les habla, Ezequiel Trumper, y también que pueden ingresar a través de la página de Facebook de quien les habla, Ezequiel Trumper, y la página de Facebook de Radio Austral, Austral la Primera. Entonces pueden escuchar este programa, como sé que muchos de ustedes también hacen, en cualquier momento del día, la noche o la madrugada que ustedes prefieran. Mucha información. Tenemos que empezar en primer lugar con el anuncio de que el gobierno va a empezar a aplicar la vacuna de Oxford AstraZeneca fabricada en Australia a partir del lunes 22, entre 2 semanas, el lunes 22 de marzo. Pero al mismo tiempo que les contamos eso, y ahora les vamos a decir cómo está marchando ese proceso, porque hay una disputa entre los médicos y el gobierno federal y el gobierno estadual con el gobierno federal y demás. Al día de la fecha, la realidad es que el gobierno federal de Australia está muy, pero muy por detrás de los objetivos iniciales que se autoimpusieron y anunciaron al público cuando empezaron el plan de vacunación. En enero pasado, el primer ministro Scott Morrison había dicho que 80.000 australianos recibirían la vacuna cada semana desde el principio. O sea, ni bien empezaron, 80.000 por semana. Bueno, y que después iba a ser muchísimo más. El ministro de Salud, Greg Hunt, había anunciado que íbamos a tener alrededor de 4 millones de australianos vacunados en la primera parte de abril. La realidad es que el gobierno envió un comunicado de prensa el viernes bien tarde, diciendo que la cantidad de australianos que han sido vacunados a la fecha no son 80.000 por semana, sino que después de 2 semanas y pico son apenas 71.800 personas. Eso significa que el programa de vacunación viene demorado, y no viene demorado porque no tienen doctores o enfermeros o enfermeras dispuestos a aplicar la vacuna, vienen demoradas porque no tienen vacuna. Uno de los líderes de la oposición en materia de salud, Chris Bowen, que pasó de cartera pero está actuando como Acting Health Spokesman por el Partido Laborista, dijo que el gobierno tiene una enorme montaña que escalar para llegar a los objetivos que ellos mismos habían fijado con el pueblo australiano. Dijo, Australia tiene un largo camino que recorrer en el programa de vacunación y solamente lo puede recorrer en el caso de que lleguen las vacunas. Y el gobierno tiene que levantar su desempeño en este caso para poner el programa de vacunación donde tiene que estar, porque hoy en día no está. A fines de la semana pasada, Italia anunció que bloqueó un cargamento de 250.000 vacunas de AstraZeneca que estaban destinadas para Australia. Pero les soy sincero, 250.000 vacunas o dosis es una gota en el mar para Australia, porque 250.000 vacunas son vacunas para 125.000 personas, y yo la última vez que conté éramos casi 26 millones en Australia, así que eso no es prácticamente nada.
Todo el plan de vacunación de Australia hoy en día está centrado en que Australia pueda producir la vacuna de AstraZeneca, que es la vacuna de menor efectividad. Eso no es una opinión mía, está en todos los manuales científicos hoy por hoy, que está siendo fabricada en el laboratorio de una empresa australiana que se llama CSL en Melbourne. Y que Morrison ha dicho que eso garantiza que los australianos vamos a tener vacuna y no vamos a depender de ningún capricho de ninguna empresa o de ningún otro país. Eso es cierto en tanto en cuanto tengan la vacuna, pero lo que no se puede entender es por qué no la tenemos todavía. Porque muchos otros países del mundo han recibido centenares o millones y no estoy hablando de Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel o Emiratos Árabes. Muchos otros países han recibido centenares de miles, si no millones de dosis de vacunas que Australia no ha supido conseguir. El secretario del Departamento de Salud de Australia, Brendan Murphy, que antes era el Chief Medical Officer cuando todo esto empezó, llegó a decir incluso que íbamos a administrar todas las semanas a 1 millón de vacunas para todos los australianos y que esto iba a empezar a partir del 22 de marzo. Bueno, vamos a ver si eso es así o no es así. Pero más allá de eso, hay una gran disputa entre los premiers y el gobierno federal y los médicos, los GPs. Y muchos GPs o médicos clínicos, el médico que usted va cuando tiene un dolor de cabeza o algo, un médico de cabecera, están amenazando de retirarse del programa de vacunación y se están quejando del proceso que está llevando. Esto es un anuncio que ellos han hecho, esto no es una opinión mía, porque se están quejando del proceso tan convulsionado, tan complicado que tienen que llevar a cabo para poder aplicar la vacuna, y además se están quejando de lo poco que les van a pagar para aplicar la vacuna, que según ellos no les cubre los costos. Sin embargo, el gobierno federal, a través de su ministro de Salud, dice que va a continuar con ese plan, diciendo que muchos consultorios de GPs, mucho más de los esperados, ya se han adherido en forma unánime a este plan, que fue unánimemente adoptado en el Gabinete Nacional que tuvo lugar el pasado viernes. Pero el ministro de Salud de New South Wales, Brad Hazzard, ha escalado o subido de tono la crítica del plan del gobierno, diciendo que deberían seguir un plan muy parecido al que usan para aplicar la vacuna contra la gripe común. Dice, y no podemos entender por qué la práctica normal, dijo el ministro de Salud de New South Wales, de aplicar esta vacuna para la gripe común ha sido excluida. No sé exactamente por qué se están peleando y esto realmente es algo bastante burocrático, pero la realidad es que hay cosas que no están funcionando. Australia hoy en día es uno de los peores países para aplicar la vacuna, donde se ha aplicado la vacuna en el planeta. Muy pocos países han aplicado la vacuna tan poco como la ha aplicado Australia. La gente no se queja porque como no tenemos COVID, dice no tenemos apuro, y yo vuelvo a reiterar lo mismo que he dicho miles de veces ya, no sé si miles, pero por lo menos una docena, de que una cosa es no tener COVID y otra cosa es usar la vacuna, y que la única salida del aislamiento clásico claustrofóbico que estamos viviendo en Australia es justamente con la vacuna. Porque de nada sirve no tener COVID si tenemos todas las fronteras cerradas y no podemos ir a ningún lado y nadie puede venir y nadie puede entrar ni salir. Eso realmente es, en mi opinión, es, como dirían por mis viejos pagos, engaña pichanga, como sería en inglés, es fool's paradise. Porque así no sirve. El país necesita estar integrado al mundo y estamos viendo que el mundo está avanzando y las tasas de infecciones y hospitalizaciones donde se ha aplicado la vacuna ha bajado brutalmente. E incluso se dice que realmente ahora ya se ha aplicado la vacuna masivamente, no en Australia, pero en muchos otros países, a millones y millones de personas, que ahora hay signos muy positivos de que la vacuna realmente funciona y que no solamente permiten que una persona no se enferme si contrae o está en contacto con el virus una vez que tiene la vacuna, sino que tampoco pueda transmitir el virus a otras personas. Que en pocas palabras, uno no solamente tiene inmunidad, sino que tampoco
uno no es receptor, sino que tampoco uno puede propagar la enfermedad. En Gran Bretaña, donde se usó la vacuna de Pfizer, no solamente la de AstraZeneca, la misma tiene un porcentaje de efectividad de 88% en prevenir cualquier tipo de infección sintomática en todos aquellos que tienen más de 80 años de edad. Imagínense, si tiene un 88% de efectividad para gente que la Pfizer, para gente que tiene 80 años para arriba, imagínense de 80 para abajo. En Israel los científicos han reportado una efectividad del 92%, que es muy parecida a los datos que se tenía cuando se hicieron los exámenes clínicos. Y eso realmente ha sorprendido a los científicos de lo bien que anda la vacuna. Así que esos son excelentes datos realmente que tenemos, porque estamos viendo que la vacuna realmente funciona. Ustedes fíjense que en Estados Unidos tenían casos que habían llegado a 314.000 casos al 8 de enero, y eso han bajado de 314.000 casos al 8 de enero, hospitalizados, a 66.000 en el 4 de marzo, cuando solamente el 16% de la población de los Estados Unidos había recibido una dosis de la vacuna. O sea que la vacuna realmente funciona. Todos aquellos que andan por ahí escribiendo sonceras en Facebook y en Twitter y donde sea, que la vacuna de aquí, que la vacuna de allá, no saben lo que están diciendo. Realmente les pido por favor a todos aquellos, muchos incluso oyentes de este programa, que sé que escriben cosas en Facebook que realmente dejan muchísimo que desear en cuanto a que la vacuna es experimental, que la vacuna de aquí, que yo no me la voy a dar. Dejen de escribir burradas, porque la realidad es que la vacuna está funcionando, está salvando vidas, y todos aquellos que tienen la posibilidad de darse la vacuna tienen que dársela ni bien les llegue la oportunidad. Ese es el consejo que le damos aquí en Radio Austral y que en este caso yo suscribo plenamente. Ahora sí, hacemos una pequeña pausa y continuamos. Siguen existiendo y propagándose por todos los medios un montón de artículos en relación a las alegaciones que hizo una mujer ya fallecida, se suicidó. Ahora le cuento más de esto, porque esto es algo que los medios no han recalcado, y aquí si lo queremos contar es algo muy triste, pero se lo tenemos que contar. La cuestión es que por todos los medios, todos los diarios de fin de semana, programas de televisión, todos hablaban del caso del Attorney General Christian Porter, que no está acusado absolutamente de nada, que él niega haber cometido cualquier tipo de delito, que no ha habido ningún tipo de investigación en su contra, que la mujer que lo acusó, después ella admitió en declaraciones que su memoria acerca de la violación surgió muchos años después en su vida y que fue surrealista porque vino a través de una terapia de hipnosis que hizo que se acordara de la violación que él en su momento no registró. Bueno, todo muy, pero muy raro. La cuestión es que para mí ese fue el momento más triste que ha padecido no solamente la política, sino el periodismo australiano desde que yo tengo uso de razón. No, aquí tenemos que preservar, como siempre, el principio de presunción de inocencia. Aquí no puede haber ningún juicio. La víctima no está más entre nosotros. Pero quiero contar una cosa. Esto que le voy a contar, no sé por qué no está confirmado en otros medios, pero salió publicado muy chiquito. Es una tragedia que una persona se suicide, por supuesto. Pero le podemos decir que existe un rumor muy fundado, que ella se suicidó, no estando en su casa, que esta mujer pobrecita se suicidó porque ella vivía en South Australia, en Adelaida, y había ido a Melbourne a buscar asesoramiento psiquiátrico, parecía de desorden bipolar y otros problemas. La cuestión es cuando vuelve de Melbourne a Adelaida, le agarra la cuarentena por el rebrote de COVID. Ella no tenía COVID. Por el rebrote de COVID que existe en Melbourne a mitad del año pasado, ustedes se acuerdan, por el cual Melbourne entró en lockdown. Y a pesar de los terribles problemas psiquiátricos que esta mujer tenía, la pusieron en un hotel en cuarentena
en Adelaida por 14 días y fue allí donde él se mató. Ustedes saben que hay muchísima gente que se ha suicidado estando en confinamiento, aislada en los hoteles en cuarentena. Y esto es algo que no está siendo reportado masivamente, o ni masivamente diría, por los medios. Hoy en día yo conozco gente que está en cuarentena, que ha venido del extranjero vacunada 2 veces con la Pfizer, vacuna de Pfizer, y con un test negativo de COVID. Y así y todo, los pusieron en cuarentena como si fueran criminales, bajo custodia militar y policial. Conozco el caso de alguien que no voy a nombrar, que vio, estando en un hotel en cuarentena, como una persona se tiraba al balcón. Se quedó tan traumatizada que la cambiaron a otro hotel. Pero no cambiaron la cuarentena. ¿Hasta cuándo Australia va a continuar con este cruel e innecesario programa de cuarentena obligatoria para todos aquellos que entran al país? Si uno está vacunado, si uno tiene un test de COVID negativo los últimos 10 días, o los últimos 2 días, o antes de subir al avión, y le pueden hacer un test de COVID a los días de llegar y 3 días después, ¿alguien me puede explicar por qué tienen que ponerlo en prisión? Pues es una prisión, olvídese de lo de hotel, es una prisión. Cuando llega aquí a Australia. ¿Y hasta cuándo Australia va a continuar aplicando esta política que se usa en escasísimos países del mundo? Y se las usa en general en relación a determinados países. Acá ponemos a todos en cuarentena. Aunque usted llegue vacunado de Israel o venga del Congo belga. Todo lo mismo. ¿Y cómo puede ser que ningún medio reporte esto que yo le acabo de contar? ¿Cómo si hablaron tanto del tema de las alegaciones contra Christian Porter, el Attorney General? ¿Cómo puede ser que no han reportado lo que yo les acabo de contar? Yo no estoy inventando nada, Esto está publicado. Aquí chequeamos antes de decir las cosas. El Partido Laborista insólitamente está pidiendo que el Attorney General, Christian Porter, sea apartado del cargo, que haya una investigación sobre él. ¿Investigación de qué? ¿Investigación de qué puede haber? Y póngale que haya una investigación. Si la policía de New South Wales, que es la única policía que tiene la prerrogativa, la autoridad de investigar un delito y después recomendarle el expediente a la DPP, o Director of Public Prosecutions, o la Fiscalía, para que lo lleve una persona a la corte, así funciona el sistema, ha declarado ya a la policía que no tiene nada que investigar porque no hay ninguna evidencia, ni siquiera admisible, que pueda ser revisada. Entonces, ¿cómo el Partido Laborista puede llegar a algo tan bajo? Pero le voy a contar una cosa que usted quizá no sepa. Cuando Tony Abbott era primer ministro, existieron alegaciones acerca de la violación de la cual se lo acusaba a Bill Shorten, que en ese momento era el líder de la oposición. Y los medios, ni el ABC, ni ninguno de ellos se le tiraron encima a Bill Shorten con las barbaridades que le hicieron al pobre Christian Porter, de quien yo no sé si es inocente o no me interesa. Yo, como ciudadano y como abogado, yo solamente miro la evidencia, el resto es una cuestión de cada uno, ¿no? Bueno, Tony Abbott era primer ministro en ese momento, y Tony Abbott ordenó al Partido Liberal que no iban a atacar a Bill Shorten por este tema personal, y no lo atacaron. Él ordenó, dijo, no, eso, no voy a entrar en algo tan bajo, yo todavía tengo principios y convicciones, y Abbott no lo atacó. Ahora, compare lo de Abbott en ese momento, que Abbott ha sido defenestrado e insultado por las tonterías más grandes y por otras no, con la actitud de estos pigmeos que hoy están detrás del Partido Laborista, pues no hay otra manera de llamarlo, que quieren que una persona del cual no puede ser acusado y que la policía ya dijo que no lo pueden llevar a la corte por nada, tendría que ser investigado por una investigación de no sé qué, presidida por no sé qué, sin ningún poder de poder hacer absolutamente nada, ¿no? Uno tiene que hacer la comparación, y mire los medios además.
periodistas que uno creía mínimamente inteligentes escribiendo artículos que no lo son, escribiendo artículos que Porter no puede continuar en el cargo. ¿Pero por qué? Hasta la ex ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Julie Bishop, ha salido a defender el derecho de las mujeres de aquí y de allá, como si esto tuviera que ver realmente con el derecho de las mujeres y nada más. Es una presunción de inocencia que tiene que prevalecer y que ella como abogada debería ser la primera en saberlo. A menos que esté... Le voy a explicar. ¿Sabe cuál es la bronca entre Christian Porter y algunos miembros del Partido Liberal que estaban vinculados a Malcolm Turnbull, el propio Malcolm Turnbull? Le voy a contar. Resulta que cuando Malcolm Turnbull era primer ministro y estaba en las últimas, porque la gente ya lo miraba no por arriba del hombro, sino lo despreciaba, las encuestas le daban por el 16º subsuelo, y Peter Dutton se asomaba como quien podía desplazarlo en el cargo antes de que surgiera Morrison, y casi de forma accidental e inesperada, por otra parte, se quedaron con el puesto. Bueno, resulta que Morrison le pidió a su Attorney General Christian Porter que le avisara al gobernador general que Dutton no era elegible desde el punto de vista constitucional para continuar como diputado. Y Porter miró la evidencia, se dio cuenta que era todo pescado podrido de un resentido Turnbull y dijo: no, mire, primer ministro, yo eso no lo voy a hacer porque no me parece que es lo correcto y ni hay evidencias al respecto. A los pocos días Turnbull es desplazado del cargo y el resto es historia. Aparentemente Malcolm nunca se la perdonó. Y por eso fue Malcolm Turnbull justamente quien encabezó este movimiento, empezado por la pseudoperiodista de la ABC, Louise Milligan, contra Christian Porter. Es así. En el fondo, ¿saben lo que es esto? Todo, el principio al final, vendetas personales. Cuando las personas hacen vendetas personales, no consiguen nada más que autorrevelarse como miserables. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Como siempre, queremos compartir con todos ustedes la cantidad de mensajes enorme que nos hacen llegar y que les agradecemos a todos que lo hagan en esta tribuna aquí en Hora de Noticias, donde usted puede expresar su opinión. Mientras sea con respeto, aunque esté en desacuerdo, nos parece fantástico. Un tal señor Alex nos dice: buen día, doctor. No hace mucho que no me decían doctor. Nuevamente un impresionante programa el de hoy, por el jueves pasado. Se le sintió la voz con bastante fastidio cuando comentó el tema de Christian Porter. La verdad, antes de seguir leyendo, no es que tenía fastidio, estaba furioso. Si me salió fastidio nada más, quiere decir que soy un buen actor. Y para empezar, no es para menos, dice. Yo también comparto su fastidio y casi asco que lo hayan atacado de ese modo, como si el señor ya hubiese sido procesado, encontrado culpable de algo, qué sé yo. Me tomé una pausa para ver la conferencia de prensa de Potter y sentía un poco del dolor en su voz al escuchar al Attorney General. Al empezar la rueda de prensa de esta gente, que no puedo creer que se van a llamar periodistas, el dolor se multiplicó. Y luego me vino una indignación única, porque primero que las preguntas estaban totalmente fuera de foco. Aquel que entiende cómo funciona el sistema legal sabe muy bien que estas son únicamente declaraciones transmitidas a través de una carta anónima, y ahora resulta que el ex abogado de la supuesta víctima quiere una investigación. Pero esto es una locura. Corríjame si me equivoco, mi pregunta es un poco técnica. Una vez que la persona deja de existir, ¿se convierte todo automáticamente en hearsay, excepto lo que esté contenido en un documento formal en la policía o en la corte? Yo conozco amigos que han sido víctimas de acusaciones de la misma naturaleza, incluso uno fue a la corte, y no es algo para tomarse a la ligera. La carta es más larga, voy a parar hasta ahí, pero en realidad, una vez que la víctima o la quien se queja falleció, aunque haya dejado una declaración jurada, no tiene ningún valor, desde el punto de vista que cuando uno firma un documento y lo presenta a la corte como evidencia, uno tiene que presentarse para ser examinado sobre la veracidad de lo que dijo, y el abogado del acusado tiene derecho a interrogar a esa persona acerca de la declaración jurada o no jurada que haya dejado. Al ella fallecer, obviamente no puede presentarse por razones obvias, de manera que todo eso ya no sirve para nada. Pero en este caso no había ni siquiera un documento firmado. Muchas gracias, Alex. El señor Alf nos escribe, nos dice: ¿cómo es posible que ahora también en Australia y en todo el mundo la calidad de los periodistas está por el suelo, con informaciones sensacionalistas y falsas?
Gracias, Ezequiel, por su información. Felicitaciones a pocas personas con la verdad en este mundo cruel. Bueno, muchas gracias. Otro señor me dice, Ezequiel, creo que se puede salir de Australia si es por más de 3 meses sin dar explicaciones. No, no es así. Usted no puede salir de Australia por 3 meses, por 3 años o por 3 días sin que usted le presente un pedido primero al gobierno para que el gobierno se digne a dejarlo salir. No existe eso. Y encima, si se dignan a dejarlo salir, lo tiene que hacer por un mínimo de 3 meses. Así que, señor Alf, la cosa es así. Lamentablemente, es unas ignominias que estamos viviendo en Australia y que, por supuesto, los medios no están cubriendo ni mencionan. Nosotros lo mencionamos porque todavía nos queda algo de decencia periodística. La señora Rosa nos critica. Dice, los que no tenemos la conciencia cauterizada, obviamente yo la debo tener, tomamos en serio lo que dicen las personas que padecen de problemas psiquiátricos porque son seres humanos. Todavía no sabemos toda la verdad. Usted, me pone usted con letras mayúsculas, es muy rápido para creer a uno que está vivo y tiene intereses creados. Piénselo bien antes de condenar a una persona que falleció y no puede defenderse. Señora Rosa, con todo respeto, si usted piensa eso, no entendió nada de lo que se dijo por radio aquí. En un Estado de Derecho, señora, no hay ninguna evidencia para investigar nada. Yo no sé quién tiene la verdad, y usted tampoco lo sabe. Pero no se puede condenar a alguien por una alegación en la prensa de una persona que estaba psíquicamente desequilibrada, y aunque no hubiera estado psíquicamente desequilibrada, tampoco puede condenarse a nadie por una denuncia que nunca fue probada en la Corte. Ahora, si usted quiere vivir fuera del Estado de Derecho, no tenemos más nada que discutir. Yo quiero vivir dentro de un Estado de Derecho. Pero igualmente, Rosa, aún en la discrepancia, muchísimas gracias por escuchar el programa y mucho más por tomarse el trabajo de escribirnos. Le mando un gran saludo igualmente. Un señor Carlos nos dice, buen comentario, Ezequiel, todavía hay personas que no se convencen que esto de Porter tiene algo político. Me imagino que no se dan cuenta que hay muchas cosas más importantes, como lo dije hace unos días. Saludos. La señora Mercedes nos escribe, nos dice, Ezequiel, gracias por tan buena información, contenta y orgullosa, el único periodista de habla hispana que dice la verdad. Yo vi la entrevista de Potter y coincido contigo, fue bochornoso, pero las opiniones son libres e independientes y siempre hay que hacerlas con respeto, por supuesto. El señor Jorge nos dice, gracias Ezequiel por informarnos de la realidad que estamos viviendo. Tengo los ojos rojos y mucha tos, me dice, pero no por el COVID, sino por la cortina de humo, que ni los que la producen saben dónde están parados. Qué lástima. Australia se desdibujó totalmente. Creo creer que los fenómenos de Canberra que nos gobiernan, pero no tengo evidencia. Tenemos todos los ingredientes para mejorar, pero creo que se nos viene la noche. Nuevamente, gracias y un gran saludo aquí de Jorge. Y estos son algunos de los comentarios que nos han hecho llegar en los últimos días. Y bueno, a medida que nos vayan llegando vamos a poder pasar la gran mayoría de todos con mucho respeto, aún aquellos que están en desacuerdo con nosotros, porque uno nota después de tanto tiempo de estar aquí en Radio Austral un respeto, un cariño que existe entre nuestra audiencia y quienes estamos de este lado del micrófono, lo que lo apreciamos más allá de si estamos o no de acuerdo en esto, en A, B o Z. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Yo sé que muchos de ustedes, igual que yo, están preocupados por lo que está ocurriendo en América Latina, donde obviamente hay muchísimas infecciones de COVID y donde necesitan que los programas de vacunación trabajen a toda máquina. Bueno, están trabajando a una velocidad muy grande, en algunos países, no en todos, todos sin excepción mejores que Australia prácticamente. Pero estas son las cifras que les puedo dar. Esas cifras en realidad han sido superadas porque son cifras de hace un par de días, porque no las pueden actualizar todo el tiempo. En Argentina ya han vacunado más de 1 millón de personas y han vacunado más del 2% de la población, lo que es realmente para un país quebrado y con unos problemas políticos y de corrupción tremendos, es realmente un logro importante. Así que me pone contento que mi viejo país, que yo critico tanto por muchas otras cosas, en este caso esté avanzando. Mi madre, ya dije que hasta mi propia madre ha sido vacunada, ya están por dar incluso hasta la segunda dosis de su vacuna, y si la viera en Australia, ni chance. Brasil ya ha vacunado más de 7 millones de personas.
Canadá Canadá anda mal, ¿eh? Canadá ha vacunado apenas a 1.600.000 personas. Bueno, es mejor 1.600.000 personas que 71.000 como vacunamos nosotros, ¿no? Pero bueno, eso sí. Chile anda fantástico, ha vacunado prácticamente a 4 millones de personas. Chile ha vacunado prácticamente a más del 20% de su población al día de la fecha. Colombia ha vacunado a 206.000 personas, Costa Rica a más de 104.000, Ecuador a 35.000, que es muy bajo, Estados Unidos ya anda por los 60 millones, en México ya van por los 2.700.000, en Panamá 150.000, en Perú 304.000, en Uruguay, mire usted, empezaron hace muy poquito, empezaron después que en Argentina y otros países, pero ya han vacunado a 54.000 uruguayos, que es el 1.5% de la población, claro. Y en Venezuela no han vacunado prácticamente, que se sepa, a nadie. Eso se lo quiero poner en contexto para que usted vea que cuando nosotros expresamos no nuestras quejas, pues yo no me estoy quejando, pero yo creo que Australia va a pasar a todos estos países muy pronto. Pero empezamos a los tropezones. Y espero que ahora que podamos tener la vacuna hecha en casa, si es que anda bien, y si es que la producen a la velocidad que la quieren que producir, empecemos a vacunar. Porque, muchachos, no sé usted, ¿no? Pues yo estoy recontrapodrido, disculpen que se le use el término, de vivir con las restricciones que estamos viviendo. Usted me dice, ¿qué restricciones? Si no hacemos cualquier cosa, no tenemos que usar mascarilla, no hacemos nada, qué sé yo. Señora, estamos acá encerrados, claustrofóbicos. No podemos salir ni nos pueden venir a visitar. Si eso a usted le parece que es un paraíso, yo tengo otra concepción del mismo. Y la única manera de volver a integrarnos al planeta Tierra es vacunándonos. Y estamos prácticamente como vinimos, no de España, sino como vinimos donde vinimos y en calcetines. Pero esperemos que empiecen pronto. Pero una cosa sí, empezamos con la vacuna, no solo que tiene menos efectividad, y la única que tenemos además, sino con la vacuna que demora más en hacer efecto total. Porque con la Oxford, si uno se da una dosis el 1 de abril, para dar una fecha, la próxima se la van a dar recién el 1 de julio. O sea, estará 3 meses. Mientras que con la Sinovac china, la rusa del Sputnik, son 3 semanas o 4. No es lo mismo 3 semanas que 3 meses. Pfizer son 3 semanas. Moderna son 3 semanas. Y nosotros elegimos a esta que estará 3 meses. Entonces, cuanto más tardamos, más podemos, más tiempo vamos a tardar en volver a la normalidad, que es lo que seguramente usted quiere y yo también. No quiere usted ir a ver a sus parientes, no quiere que sus parientes vengan a verlo a usted. Bueno, depende de eso. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. No va a haber eliminatorias mundialistas en el mes de marzo para los países sudamericanos. La Conmebol confirmó que se ha aplazado la doble fecha de eliminatorias que iba a tener lugar a partir del 25 de marzo. Y la razón, esa era la fecha 5 y 6, ¿no? Y la razón es que los gobiernos de los países sudamericanos tienen problemas, mejor dicho, al revés. Los jugadores que están en Europa no pueden venir a Sudamérica porque Sudamérica hay mucho COVID y por esa razón, si venían los jugadores de Inglaterra o de Alemania, al volver tenían que hacer 10 días de cuarentena, 10, no 14 como acá, 10. Y eso ponía los pelos de punta a los directores técnicos de los principales clubes europeos que no querían que los jugadores para jugar 2 partidos de eliminatorias en Sudamérica después tuvieran que parece 3 fechas o más y perder entrenamiento además, etcétera, cuando volvían a Europa. Y por eso el Consejo de la Conmebol resolvió suspender la doble fecha de las eliminatorias para Qatar 2022. Esto es, reitero, porque los jugadores sudamericanos que militan en las ligas europeas no van a ser liberados en favor de sus selecciones. Le aclaro una cosa, esto antes hubiera sido ilegal, pero desde que está la pandemia, la FIFA, que es quien maneja las eliminatorias, no la Conmebol, pasó una disposición diciendo que los clubes podían negarse a entregar a sus jugadores por razones sanitarias y de salud pública. Los clubes están ejerciendo esta cláusula que caduca en el mes de abril, pero estoy seguro que la van a renovar y extender, de manera tal que no va a haber eliminatorias.
Incluso se llegó a pensar de que podían ser algunos partidos en Europa. Se llegó a pensar cosa que se ha descartado. Después se llegó a considerar que se podían hacer los partidos con los jugadores que juegan en los medios locales. Quedó descartado. Después se llegó a barajar la posibilidad que se jueguen los eliminatorias con jugadores europeos, pero no aquellos que están en Alemania y en Inglaterra, cosa que llegó descartado porque hubiera creado una desventaja comparativa. Imagínense, a lo mejor Brasil que tenía que jugar con Argentina, jugaba sin Gabriel Jesús y Argentina podía jugar con Messi. O sea que no era lo correcto. Así que no se podrá jugar y no se sabe realmente cuándo realmente se van a volver a disputar, porque tienen la Copa América, que para mí no debería jugarse, a partir de junio del 2021, y entonces no tienen fechas para poder jugar eliminatorias. Y reitero que las eliminatorias tienen que estar concluidas para marzo o abril del año próximo, porque el Mundial es el año que viene, es a fin del año que viene. Entonces tienen que hacer el sorteo, etcétera y demás. Y no sé cómo van a hacer. Yo creo que deberían cancelar la Copa América y jugar en una burbuja la mayor cantidad de partidos para poder hacer las eliminatorias mundialistas. Muy complicado. Pero muy complicado. Y yo creo que para la segunda parte de este año esto va a estar más arreglado, porque los programas de vacunación van a estar mucho más avanzados y entonces de esa manera va a haber menos restricciones. Pero por ahora, en muchos países sudamericanos no tienen el ingreso de algunos países europeos. Nosotros, por supuesto, no dejamos entrar a nadie sin excepciones, punto y aparte, le aclaro, pero en Europa algunos países restringen el ingreso de gente que viene de países sudamericanos. Ahora sí, no tenemos más tiempo para hacer pausa, nos están diciendo la producción que ya no tenemos más tiempo por hoy. Les habló Ezequiel Trumper, espero que hayan disfrutado de este programa de Hora de Noticias y nos reencontramos mañana como siempre. Hasta luego.